Entonces quiere decir con lo que usted está diciendo que es incierto que los niños bilingües tardan más en hablar. Si hay algún retraso en el hablar, es por otros elementos que hay que tomar en cuenta. Exactamente. Hay personas que tienen más habilidades para el lenguaje. Definitivamente sí. Otro mito, los no nativos no pueden expresar las emociones en la segunda lengua. Lo que pasa es que nosotros expresamos nuestras emociones mejor en el primer idioma. Lo ideal es que sus padres le hablen en su primera lengua. En la escuela él va a estar expuesto a tanto el idioma que al principio le va a costar un poco más, pero él va a ir aprendiendo ese tercer idioma que en este caso es para él. En este episodio de La Escuela Diversa vamos a desmontar los mitos y realidades del bilingüismo, que si aprenden 2 lenguas al mismo tiempo, se retrasan en el lenguaje, que puede producir tartamudez, que es necesario primero que aprendan bien la lengua materna. Por eso invitamos a la psicopedagoga Fabiola Lozada. Ella es especialista en discapacidad intelectual y problemas emocionales, egresada del Colegio Universitario de Psicopedagogía aquí en Valencia. Magíster en Educación Especial Integral, además es especialista en educación bilingüe de la Universidad de Colorado. ¿Qué sucede en realidad cuando los niños aprenden 2 idiomas a la vez? Bueno, muchísimas gracias, Amelie, por esta invitación, y es un tema que realmente ahora me apasiona, todo lo que tiene que ver con el bilingüismo y la diversidad lingüística. Hay muchos mitos, efectivamente, acerca del bilingüismo, y uno de ellos es que si exponemos al bebé desde muy pequeños a otra lengua diferente a su lengua materna, puede provocar trastornos del desarrollo. Y lo que se ha visto, los especialistas hablan de que los hitos del desarrollo del lenguaje son iguales en un niño que aprende solo idioma o un niño que aprende 2 idiomas. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los niños bilingües pueden pronunciar sus primeras palabras al año, y a los 2 años ya pueden hacer frases. ¿Qué va a pasar? Que esas frases van a estar contenidas de todo un repertorio bilingüe, que van a tener palabras de un idioma y del otro idioma. Entonces ellos pueden hacer palabras con un vocabulario conjunto, por ejemplo, como mi sobrino, que en este momento se está moviendo en un entorno bilingüe. Su papá solo le habla español y su mamá solo le habla inglés, y él está aprendiendo a hablar y utiliza frases como, por ejemplo, I want pancito. Está usando el yo quiero en inglés y la palabra pancito en español. Entonces, ¿Y eso es bueno o es una limitación? Le hago la pregunta porque también he leído que el bilingüismo ayuda a que los niños que la practican sean como más inteligentes o tienen más desarrollo neurológico. Sí, de hecho la ciencia nos habla que los niños que aprenden 2 idiomas tienen inclusive sus habilidades cognitivas, el desarrollo cognitivo es mucho más avanzado, desarrollan más conexiones neuronales. Ajá. Y además de eso, sus funciones ejecutivas están más desarrolladas. Ese proceso que ellos hacen del code switching, de tener que cambiar, eso es una habilidad de inteligencia, de saber en qué momento yo puedo usar con un interlocutor mi idioma materno, y cuando yo tengo que usar el otro idioma, o cuando, si yo me enfrento a una persona que yo sé que hablan los 2 idiomas, puedo hacer los cambios de switch porque yo sé que me va a entender. Entonces eso amerita de un proceso de inteligencia. Ellos van desarrollando más porque el hecho de estar expuestos a 2 idiomas, hay más conexiones. Habilidades cognitivas. Exactamente, habilidades cognitivas. Y entonces eso usted me llama la atención, eso que puedo utilizar una palabra en inglés, I want, pancitos. Pancito. ¿Y cómo se ve eso socialmente? ¿Puede ser aceptable? Bueno, ¿Puede ser antes había un pequeño tabú, o lo que se llamaba la pureza del idioma. Ajá. De hecho, yo antes de hacer la maestría, y escuchaba inclusive a mis compañeras con las que yo hacía la maestría, que hablaban español e inglés,
y ellas de repente hacían una frase en español y después la mitad en inglés y después otra vez en español. Yo decía, pero ¿por qué no hablan o solo español o solo en inglés? Y entendí que esa es la riqueza, eso es el poder utilizar todo el repertorio lingüístico. Se habla también de que ellos, los niños que son bilingües, tienen una mayor flexibilidad cognitiva. Tienen más habilidades para poder hacer múltiples tareas. No solamente se refleja en la posibilidad de hablar 2 idiomas, sino que ellos van desarrollando la posibilidad de hacer múltiples tareas. Y está en un poco quitar ese tabú y dejar que el niño, nosotros en la escuela, por ejemplo, dejamos que el niño pueda escribir y pueda usar todo su repertorio lingüístico como está hablando, porque lo que nos interesa es que el niño se comunique. Que el niño se comunique de manera oral o de manera escrita, y no importa si él pueda decir I want pancito, pero está transmitiéndole el mensaje que es que él quiere su pancito. Vamos a ir poco a poco desmontando esos mitos. Por ejemplo, ¿es verdad que hay que esperar que el niño haya aprendido la lengua materna para introducirle el segundo idioma? Si está, por ejemplo, en Estados Unidos, le habla en español o le habla en ruso y después le puede hablar en inglés. Lo importante es que el niño, si en la casa se habla, por ejemplo, su madre habla español y su papá habla ruso, en casa se hablan esos 2 idiomas, los idiomas maternos de cada uno de sus padres. Él va a aprender en casa español y va a aprender en ruso. Y cuando llegue a la escuela va a estar expuesto a tanto otro idioma, por ejemplo, si es en Estados Unidos, el inglés, que él va a aprender ese tercer idioma sin ningún tipo de problema. Él va a empezar a usar palabras de los 3 idiomas. Puede haber un momento como un silencio que pasa en muchos estudiantes que yo los vi. Yo tenía un estudiante de Venezuela que llegó su primer año y estaban preocupados porque él se sentaba en la alfombra y él observaba, no estaba hablando. En su primer idioma hablaba muy bien, pero después a los 4 meses comenzó a comunicarse en su segundo idioma, y ahora ya 7 meses después de haber empezado su escuela, habla muy bien su segundo idioma, que es el inglés. Ellos tienen un momento como que comienzan a primero el proceso de entender el idioma, y después que tienen todo, que van procesando todo en su cabecita, comienza a aflorar ese segundo idioma. Me ha dado un contexto importante para profundizar un poco de que primero los niños tienen que aprender la lengua materna, y es en el sentido de una gente de mis afectos que quiero muchísimo, que quisieron seguir esa instrucción directa, inclusive del pediatra, que debían hablarle en su lengua materna, en este caso el español, y cuando fue al colegio, ya a los 4 años, que es la edad que aceptan los niños en ese país, pues tenían muchas dificultades porque no lo entendían, y los niños tampoco le prestaban mucha atención porque no entendían lo que el niño quería expresarse. Con respecto al retraso, los retrasos se van a ver siempre en la primera lengua. Si hay un retraso en la primera lengua, evidentemente ese retraso se va a transferir a la segunda lengua. Entonces, el retraso no lo está causando la segunda lengua, sino que ya ese niño tenía algún problema de lenguaje que se manifestó en esa primera lengua. ¿Qué recomendaciones? Como lo dije anteriormente, lo ideal es que sus padres le hablen en su primera lengua. En la escuela él va a estar expuesto a tanto el idioma que al principio le va a costar un poco más, pero él va a ir aprendiendo ese tercer idioma, que en este caso es para él. La otra recomendación es que él pueda estar en una escuela de lenguaje dual, como por ejemplo en la escuela donde yo me movilizo, que es una escuela donde los niños aprenden simultáneamente 2 idiomas. Entonces ellos escuchan su primera lengua, como es el español, o los que hablan inglés escuchan el inglés, pero están aprendiendo con sus pares la segunda lengua. Entonces para él un contexto así de lenguaje dual, donde probablemente pueda haber sido una escuela español-inglés, el otro idioma es ruso. No, inglés y español. Ok, entonces en este caso español-inglés, una escuela, que hay muchas escuelas que se llaman dual language, que son escuelas de lenguaje dual. Esas son, para mí, es el modelo ideal de educación. Claro. Pero a veces no existen en otros países
esa posibilidad, o a lo mejor son privadas y generan otro tipo de dinámica. Sí. Entonces quiere decir, con lo que usted está diciendo, que es incierto que los niños bilingües tardan más en hablar. Si hay algún retraso en el hablar, es por otros elementos que hay que tomar en cuenta. Exactamente. Lo que sí podemos ver es eso, que ellos tienen una etapa como de silencio, donde ellos están procesando todo ese repertorio, toda esa exposición de esos dos lenguajes, y ya comienzan entonces ellos a hablar. Pero los hitos del desarrollo de un niño monolingüe son exactamente iguales a los de un niño bilingüe. Y por lo menos en la casa, a lo mejor el papá o la mamá tiene que hablarle en inglés, apoyarlo para que no pase tanto trabajo en el salón de clase. Sí, la mamá habla el inglés muy bien, sin acento, se puede recomendar de que probablemente pueda utilizar el inglés como para irlo exponiendo a ese segundo idioma. Lo que no está recomendado es que si no se habla bien, entonces el niño va a aprender mal el idioma. Y hay un caso que yo leí cuando estudiaba la maestría de un niño de unos padres chinos que, por evitar ese rechazo de la sociedad con respecto a ese idioma, ellos le empezaron a hablar lo que ellos consideraban un inglés, y cuando él llegó a la escuela hablaba un idioma que no era ni chino ni era inglés, era una cosa que no se entendía porque era un inglés con mucho acento, y entonces el niño no hablaba ni un idioma ni el otro. Qué interesante lo que usted está diciendo, porque me hizo recordar de un sobrino que su esposa es rusa y a ella no le gusta, ella le habla ruso y el papá le habla en inglés, no le habla tanto en español. Sin embargo, hacía la observación la mamá que no le hablaran el inglés cuando tiene mala pronunciación, entonces cuidando precisamente lo que usted está enseñando. Es verdad que el bilingüismo sería como un segundo mito, yo no sé si hay muchos más. ¿Puede producir tartamudez y trastornos del habla? Bueno, no va a causar, porque como decíamos, el trastorno ya está en el primer idioma, no va a causar un trastorno adicional. Lo que pasa es que a veces miramos la tartamudez, se llama su palabra técnica, es la difluencia, que es la fluidez cuando hablamos se bloquea, ¿no? Puede ser tónica, clónica, esa parte de que repetimos una palabra o como decimos en criollo, nos quedamos pegados, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, si el niño está en su cabecita procesando dos idiomas, puede ser que en ese momento no encuentre la palabra y pudiese parecer, pero no es que el bilingüismo va a generar una tartamudez o una disfluencia. Otro mito, los no nativos no pueden expresar las emociones en la segunda lengua. No. Lo que pasa es que nosotros expresamos nuestras emociones mejor en el primer idioma. Okay. A mí me gustaría hablar que es si un niño no aprende un segundo idioma desde pequeño, no hablará fluido. Entonces es al revés. Imagínate. Sí, aunque la ventaja ideal es que el niño desde pequeñito esté expuesto a un segundo idioma. Muchos niños mayores, por ejemplo, niños que llegan de 8, 9, 12 años, 14 años en la adolescencia y están expuestos al segundo idioma, van a hablar muy bien el segundo idioma. Depende de la cantidad de exposición que tengan a ese segundo idioma, ellos pueden alcanzar niveles muy altos de fluidez. Pero eso no depende también de la capacidad de pronunciación, digo yo, que permite que hay personas que tienen más habilidades para el lenguaje. Okay. Definitivamente sí. Lo digo yo, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de mi hermana. Mi hermana habla perfectamente inglés, habla francés, habla italiano y lo aprende. Y ella tiene una facilidad para el idioma. Okay. Pero definitivamente, mientras más pequeños, nosotros tenemos un oído mejor para captar los acentos y la manera de pronunciar. Entonces, el niño que va a aprende más pequeño, él va a captar mucho con más sutileza cómo se pronuncian las palabras. Mientras más nos hacemos adultos,
eso va mermando un poco, y por eso el adulto que aprende un segundo idioma va a hablar con más acento que un niño. Entonces los niños, tú los escuchas, niños que aprenden 7 años, 8 años, cuando ya llegan a su edad adulta, hablan como nativos. Claro. El segundo idioma, pero una persona que llega a 20 años puede hablar con bastante fluidez, puede utilizar el lenguaje, pero siempre va a tener un acento. Entonces, sus recomendaciones sería buenísimo entonces a los niños desde chiquitos exponerlos a una segunda lengua. Hace poco vi un documental de una mamá que vio en su hija esas habilidades para aprender un segundo idioma y le puso en sus 7 días a la semana una nana distinta en cada día. Y cada nana hablaba un idioma. Y esa niña a los 4 o 5 años hablaba 7 idiomas. Una nana que le hablaba solamente en ruso, una nana que hablaba inglés, una francés, una alemán, una creo que otra árabe, y hacían actividades, no eran clases del idioma, sino que, por ejemplo, una era pintura, y hacían, vamos a cocinar, y toda esa exposición al idioma era en el idioma, y la niña aprendió. Ahorita creo que ella es una persona adulta y creo que está hablando 12 idiomas. Qué bueno, muchísimas gracias entonces a la psicopedagoga Fabiola Lozada, especialista en discapacidad intelectual y problemas emocionales. Excelente exposición, porque tenemos que estar muy atentos a brindarle a los hijos y a los nietos esa inmensa posibilidad de escuchar otros idiomas, porque va a permitir desarrollar habilidades cognitivas. Y ser bilingüe es un superpoder. Excelente título. Ser bilingüe es un superpoder. Gracias. Gracias. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad.